iba a hacer algunas puntuaciones sobre el significante. Y una de las cosas que le quiero decir es que el tema del significante en este seminario es muy difícil de diferenciar de la noción de signo. Se nos superpone por momentos la noción de significante en la noción de signo, en la medida en que estamos planteando el significante a nivel de la sustancia gozante. No sé si recuerdan la vez pasada, yo les había presentado el significante a nivel de la sustancia gozante. Y se nos pega un poco, se nos solapa con la noción de signo, y hoy en día cualquier cosa, al menos cualquier cosa para mí, o casi cualquier cosa, hace signo. Que me doliese la cabeza, que tuviese cierto dolor de garganta, y que estuviese resfriado, me hacía signo muy especial. Uno ya saldría corriendo y soparse, cuando de repente para mí es como un hábito, es como llevar un sombrero, que en esta época me duele la cabeza, me duele la garganta y ando estornudando, ando con mocos. Así que bueno, hace signo. El signo es lo que representa algo para alguien, y el signo siempre estuvo ligado para Lacan a la angustia. Cuando dice la angustia es el signo del deseo del otro. Lo real. No es un significante que me representa como sujeto para otro significante, sino es que me topo con algo con profundas resonancias corporales. La angustia es una, ¿sí? Profundas resonancias corporales. Por eso hemos empezado a hablar en las primeras clases de los signos, del signo de amor, de los signos de goce, ¿sí? Pero bueno, vamos a retomar algunas cuestiones respecto del significante y que se encuentran en el punto 4 de la clase que venimos trabajando, que es una clase que yo les cuento, me cuesta escaparme, porque siempre encuentro algo que digo, esto no lo podemos dejar pasar, esto no lo podemos pasar por alto. Mi idea es hoy terminar esa clase, y tiene que ver justamente con la cuestión del significante. Tiene que ver con nuestra concepción del significante, en la medida en que, insisto, yo les había dicho que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. Estoy leyendo directamente como aparece en el punto 4 del seminario. Y para especificar un poco la cuestión del significante, ustedes van a encontrar que Lacan presenta de una manera más precisa eso que yo la vez pasada les hablaba de una copertenencia entre el significante y el goce. Si es que planteamos el significante a nivel de la sustancia gozante, quiere decir que hay una coalescencia, una copertenencia, cierta hermandad entre el significante y el goce, que Lacan la especifica, y la especifica a partir de un pequeño agregado que hace respecto del goce y el significante a través del estudio de las 4 causas aristotélicas. ¿Sí? Por eso, como hace un rato cuando tuve que subir el link de la clase de hoy, del encuentro de hoy, puse esta imagen, no sé si la vieron en Facebook, del ejemplo de lo que son las 4 causas aristotélicas en relación a una mesa. Es difícil para nosotros hacerse una idea de lo que es la noción de causa. Y es difícil para nosotros hacerse una cabal idea de lo que son las causas aristotélicas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la ciencia.
y porque cada vez que a la ciencia vos le hablas de causa, te dice, eso es una cuestión de epistemología. Anda al departamento de epistemología, a mí me importa 3 belines la causa. ¿Sí? Es como si yo dijese cuál es la causa de la salida del sol. Alguien en determinado momento de la historia del conocimiento científico, podría haber dicho, bueno, el sol sale, uno que llega medio tarde. Ese no es muy obsesivo con los horarios. El sol sale porque viene, lo trae Apolo en su carro alado. Esa es la causa. Entonces yo podría decir, bueno, pero ¿cuál es la causa de que Apolo con el carro alado vino para este lado en vez de irse para otro lado? Y alguien me puede responder. Porque eso, la Moira, o esos dioses que a su vez decidían sobre el destino de los dioses, dijo que Apolo con el carro al lado. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa de que la Moira diga eso? La causa, la noción de causa, es algo que en una cadena significante se nos va desplazando. Yo tengo la causa de algo y puedo preguntarme, sí, bueno, pero ¿cuál es la causa de esa causa? ¿Y cuál es la causa de esa causa? ¿Y cuál es la causa de la causa? Y se me va desplazando y se me va corriendo. La ciencia no funciona así. La ciencia avanza, entre otras cosas, cuando abandona la noción de causa. Dice, a mí me importa 3 belines cuál es la causa. Yo lo que voy a encontrar es ciertas regularidades y a partir de ciertas regularidades voy a inferir ciertas leyes que dan cuenta de determinaciones. Voy a inferir ciertas leyes que dan cuenta de determinaciones. Y las determinaciones van a dar cuenta de los fenómenos. Entonces yo puedo decir que si suelto esta agenda así, si la suelto, el movimiento de la caída de esta agenda es un movimiento progresivamente acelerado, cuya velocidad puede ser medida con tal fórmula. Esto es así, porque hay una ley, ¿sí? La ley de la gravedad, la ley de la caída de los cuerpos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Qué sé yo? Yo lo que puedo agarrar es sacar una ley que dé cuenta, ¿ok? Yo también escucho y veo bien. Bien. Leyes que dan cuenta de determinaciones. Y paro ahí. Como mucho encontrar otras leyes en las cuales las primeras leyes se incluyen, ¿sí? Pero ya no me pregunto por la causa. Eso ha fundado a la ciencia. La renuncia a la pregunta por la causa. Nosotros, los que laburamos de este tan noble oficio, hemos aprendido con Lacan de que si abandonásemos la noción de la causa, encontraríamos determinaciones, por supuesto que las encontraríamos, pero haríamos del psicoanálisis o haríamos del análisis una práctica infinita. Tengo un síntoma, que es un síntoma, un significante que me representa como sujeto, para otro significante que no está, porque no sé por qué tengo este síntoma que tengo, no lo sé. Y ese S2, ese significante que me falta, que vendría a ser la respuesta al significante sintomático, que es el significante que me representa como sujeto, ¿sí? Ese S2 supuesto lo voy a buscar al Dios infinito del inconsciente. Ese S2 lo voy a buscar al que se le ocurre. Diga lo que se le ocurra, porque en ese decir lo que se le ocurra
vamos a encontrar el S2 que va a dar cuenta de ese S1, que es el significante sintomático que lo representa como sujeto. Ok, ya tenemos un santo a quien prenderle una vela, el inconsciente, para ir a buscar ese S2. El tema es que este santo o este Dios inconsciente es un Dios infinito. ¿Por qué? Porque me va a traer un S2 para dar cuenta de ese S1, y ese S2 tarde o temprano se va a transformar en un S1 al que le va a faltar un S2. Porque este síntoma que tenía yo de resfriarme y hacer afonías cada vez que llega el otoño, este síntoma que tenía, bueno, ahora entiendo que era mi abuela Josefina, que cuando llegaba el otoño decía, ay, ya me voy a resfriar. Entonces yo ya por alguna identificación con mi abuela Carminela, una identificación a un rasgo de goce de mi abuela Carminela, resulta que cada vez que llega el otoño hago un síntoma. Sí, está bien, pero ¿y de dónde sale eso? ¿Por qué con Carminela y no con el abuelo Alfredo? Razón por la cual hay que salir a buscar el S2 para este S1 que ahora me representa como sujeto, y que requiere un S2 que lo voy a ir a buscar al saber del inconsciente. Y las cadenas de saber del inconsciente son, por estructura, infinitas. Infinitas. Siempre va a faltar uno, siempre me va a faltar el un significante, y esto Freud lo llamaba la represión primordial, de la cual vendrán solamente retonios, ¿sí? Retonios desfigurados de ese significante reprimido primordial al cual no tendré acceso. Otra manera de ver es que ahí no solamente hay una falta, la falta del significante de la represión primordial, que es lo que infinitizaría un análisis, sino que ahí hay algo bien positivo. Ahí hay un objeto, ahí hay un objeto pulsional, el famoso objeto causa. Entonces es una causa para situar. Es como agarrar y decir, pues bien, exploraré cadenas del saber del inconsciente, seguramente van a aparecer significantes pulsionales que me van a conducir a un punto donde ya no hay más infinito. Ya no hay más infinito. Eso tiene nombres en la historia del psicoanálisis. Un nombre de eso es el trauma. Llegué a la causa. Y Freud jamás renunció a la par de todos estos textos, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Donde nos despliega la lógica del saber del inconsciente, jamás renunció a la idea de que eso tenía una causa, y esa causa es sexual. ¿Sí? Bien. Es toda una idea, ¿para qué? Para transmitirle la cuestión de la causa, porque hoy en día nosotros hablamos de causa, decimos, che, ¿cuál es la causa de que haya tanto mal humor social? Pero la empleamos mal esa palabra, ¿sí? Y Aristóteles es un niato que de causa sabía bastante, y entonces tendía a pensar los fenómenos a partir de diferentes nociones causales. Que insisto, nosotros hoy pensamos de otra manera, pero pensamos de otra manera por la ciencia. Pero en su momento se pensaba como se pensó Aristóteles. Vamos a suponer algo, una mesa, como les puse ahí en el dibujo de Facebook, o un cuchillo. Uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la causa de esa mesa? Bueno, Aristóteles diferenciaba 4 causas. Una causa, la causa material del cuchillo,
la causa material del cuchillo, es la madera y el metal, o el metal, vamos a poner, tengo que ver con la mesa, cuchillo de madera. En casa de herrero, cuchillo de palo, una paremia bien argentina. La causa material del cuchillo es el metal. También está, piensa Aristóteles, una causa final. ¿Cuál es la finalidad del cuchillo? Y que es cortar. Un cuchillo que está mocho, que está desafilado, ¿sí? No corta, es un mal cuchillo, y en el extremo no es un cuchillo. Uno puede decir, no es un cuchillo. Cuando uno ha visto esos cuchillos de piedra que usaban algunas tribus de lo que es el interior argentino ahora, y decía, esto es un cuchillo, ¿qué podrán cortar con esto? O sea, no parece un cuchillo, esa piedra. Porque no se puede decir que aplique el tema de la causa final, que para qué sirve. Sirve para cortar. De la misma manera que el cuchillo requiere una causa eficiente. La causa eficiente del cuchillo es el cuchillero, que es el que hace el cuchillo. ¿Cuál es la causa del cuchillo? El cuchillero, es su causa eficiente. Él fabrica, él sabe trabajar los metales para hacer el cuchillo. Y después está, una que es muy importante, que es la causa formal. ¿Sí? La causa formal, que es la forma, pero la forma en tanto idea o concepto de lo que es un cuchillo, la idea de lo que es un cuchillo. ¿Sí? La vez pasada yo había puesto como para avisar del link en Facebook, había puesto una jarra, no sé si la vieron, pero una jarra que tenía la boca de jarra de tal manera que no sirve como jarra. ¿Sí? Es un objeto perfectamente inútil porque no aplica a nivel causa formal. ¿Sí? El concepto de jarra. Después la jarra puede ser de vidrio, de plástico, de vidrio, de plástico, puede ser alta, puede ser chica, puede estar vacía, puede estar llena, pero uno dice, eso es una jarra. Esa es la causa formal. ¿Sí? Bien. Lacan lo van a encontrar hablando con precisión, diciendo que el significante es la causa material del goce. El significante es la causa material del goce. Es decir, ¿de qué está hecho el goce? El goce está hecho de significante. Se entiende que no estoy usando significante, ya lo estoy usando de una manera como muy precisa. No estoy hablando del significante en términos de comunicación. Tampoco estoy hablando de las cadenas del saber del inconsciente en términos simbólicos. Estoy diciendo una cosa muy fuerte que se las leí la vez pasada, cuando está hablando del cuerpo, que es eso de lo que se goza, el cuerpo es eso de lo que se goza, ¿sí? Eso se goza, y dice, eso no se goza sino corporizándolo de manera significante. Eso no se goza sino corporizándolo de manera significante. O sea que el goce no lo podemos pensar, aunque arranquemos con Lacan, y en este seminario Lacan arranca de hay el goce. Tenemos un montón de cosas que no hay la relación sexual, no hay la mujer, tenemos un montón de cosas que no hay, pero hay el goce, y sin embargo, no se goza sino corporizándolo de manera significante, lo que nos mete en que el significante es la causa material del goce. Está hecho el goce de significante. El significante también es la causa final del goce. Les propongo ir despacio. ¿Sí?
¿eh? La causa final era ¿para qué sirve? La causa final del cuchillo es la capacidad que tiene el cuchillo. ¿Eh? Lacan va a plantear el significante como causa final del goce. El significante es la causa final en el sentido de que al goce le pone un fin. El significante es la causa final en el sentido que al goce le pone un fin. El goce no es algo infinito, el goce no es algo total, sino que el significante le pone un alto, como quien dice, alto quien vive, ¿no? Con un grito, alto quien vive, ¿sí? Le pone un alto. Esto a nivel propiamente del significante. A ustedes tal vez esto no le diga muchas cosas, pero ha sido todo un laburo lacaniano pensar que al goce no se lo pone el alto ningún padre, ningún personaje edípico, ninguna castración como una operación ejercida. Agarrar y decir el alto, el límite, el fin, se lo pone el propio significante. Por eso doy un ejemplo, pues es un ejemplo que vamos a trabajar dentro de un rato. Ein Kind wird geschlagen. De nuevo. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Ok. Besones, cerrá tu micrófono, por favor. Sí, no me di cuenta. Bien, ok. Una frase. Y una frase le pone un límite al goce. Es un límite circunscrito en una cadena. Tiene un límite, es como si yo dijese tiene... No es papá, no es un sustituto de papá, hay algo en el significante mismo que opera como causa final en el sentido que al goce le pone un fin. ¿Sí? El significante es causa eficiente del goce. Habíamos dicho que la causa eficiente era el cuchillero que hace el cuchillo. Es causa eficiente porque el significante es el proyecto, el trayecto en el que el goce se produce. Les invito a pensar una cadena significante, no solamente como lo que marca el fin en el sentido del acto, sino que eso produce goce. Démosle un soporte intuitivo, una especie de marca, que el significante te toca en el cuerpo, una especie de marca, el significante previo a cualquier efecto de significación, el significante de nada, el significante como una palabra que te toca y es una especie de trauma en la medida en que produce goce. Cadenas de significante, cadenas de goce. Fíjense por qué yo hablaba de coalescencia o de copertenencia. ¿Eh? Como si se ubicase alguna coyuntura significante en la vida de cada quien y uno dijese, esto es causa eficiente porque produce goce. Palabras, más allá de su significado. Llega el otoño y eso produce un goce que está detrás de un síntoma.
sería terrible. Sería terrible porque pasa el tiempo y uno de repente dice, bueno, ya tengo cierta edad que entro en el otoño de la vida. Y ya andaría con los síntomas en la garganta y resfriado y qué sé yo, qué carajo. Y uno dice, pero ¿cómo lo explicas? Y bueno, lo explico porque han impactado ciertos significantes a nivel de una sustancia que ahora es sustancia gozante que está hecha de significante. Digo, sería terrible. Lo estoy dando como un ejemplo, ¿no? Lo del otoño de la vida. La forma, porque el significante es causa formal de goce, ¿sí? Es como si yo le dijese, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es lo que da forma al significante? ¿Sí? La forma del goce es la gramática. Y en esto Lacan es muy freudiano. Dice, ¿qué le da forma? ¿Qué informa? Porque el goce no solo no es algo ilimitado, sino que el goce no es algo informe. No es entró en goce y perdió los límites y entraste en el campo de algo donde, parafraseando a algún Lacan, al Lacan del Seminario 10, sería, se pierden los valores de estructura. Cuando alguien se angustia, se pierden los valores de estructura. Entraste en un lugar que es todo un quilombo, sin lógica, sin estructura. Lacan decía, no, la angustia tiene estructura. Entonces uno diría, el goce tiene una forma. ¿Cómo lo ubica el psicoanálisis al goce? Lo ubica a través de la gramática. Es bien freudiano, es las pulsiones y sus vicisitudes. Es la gramática pulsional freudiana, que como ustedes recuerdan se articula en tres voces. Se articula en tres voces. La voz activa, la voz reflexiva y la voz pasiva. Todo esto en un fantasma como en una fantasía. Digo, porque entre ustedes yo sé que hay gente de mucha formación lacaniana y hay gente que no la tiene tanta. Entonces a veces digo, fantasma, que en el psicoanálisis francés es lo que se tradujo como la fantasía del inglés. ¿Sí? Fantasma como realidad psíquica. ¿Sí? Dentro de un fantasma, dentro de una fantasía, trátese del contenido de que se trate, Freud supo extraer que eso tenía una gramática. ¿Sí? Hacerse chupar. ¿Sí? Cuando digo hacerse chupar, estoy hablando de algo bien específico, porque si bien la gramática como tal marca una voz activa, una reflexiva y una pasiva, en el psicoanálisis no tenemos lo de la voz pasiva. Los desarrollos psicoanalíticos hasta cierto momento fueron siempre freudianos en el sentido de que la libido es siempre activa. Entonces se necesita de mucha actividad para lograr una posición pasiva. Entonces no es chupar, chuparse y ser chupado, es chupar, chuparse y hacerse chupar. O sea, marcando la actividad. ¿Sí? Esto se ubica en un fantasma, más allá del contenido. Y meternos en la gramática es meternos especialmente en los verbos, en las voces verbales, en las conjugaciones verbales. Porque estas voces gramaticales que nosotros encontramos como causa formal del goce, estoy hablando de punto suspensivo, estoy hablando de clínica, parece que no. Uno dice, estoy hablando de las causas aristotélicas y estoy hablando de la gramática. Estamos trabajando la sustancia gozante. ¿Sí? Estamos trabajando la posibilidad, las características, la lógica de la sustancia gozante.
Después nos vamos a preguntar si todo funciona así, o no todo funciona así, o todo funciona no todamente así. ¿Ok? Porque yo les acabo de decir, estoy peleándome contra lo que digo. Estoy creando un interdictor, como creaba Freud en algunos textos. Decía, me imagino un interdictor que él está, y si yo fuese un interdictor, diría, así que vos decís que la causa formal tiene que ver con la gramática y la gramática es algo a despejar en un fantasma y que es toda la causa formal del goce. Y sí, lo estoy diciendo. Che, y entonces el goce femenino tiene fantasma. Y ahí tendría que agarrar y decir, bueno, entonces siempre no, casi siempre. O decir, esto funciona así en una modalidad de goce, que es eso a lo que Freud llamó libido, que siempre se activa. Tal vez haya algo más. Tal vez haya algo más que no funciona así. Son maneras de leer estas frases freudianas como hay una sola libido, la masculina, porque él quería marcar este elemento de actividad. ¿Sí? Y agarrar y decir, bueno, tal vez haya algo más. ¿Sí? Entonces hablaba de estas voces, que son maneras de conjugar los verbos, y señalar este punto de que el verbo está en el centro de lo que es la causa formal del goce. El verbo está en el centro de lo que es la causa formal del goce. ¿Por qué traigo esto? Traigo porque ustedes ya leyeron o van a leer una frase que es el anteúltimo parágrafo de este punto y por lo tanto de esta clase, que dice, podemos decir que el verbo se define por ser un significante no tan tonto. A lo mejor no lo leo como está en castellano, si estoy cometiendo errores, por favor corríjanmelo, ¿ok? Podemos decir que el verbo se define por ser un significante no tan tonto. En la medida en que produce el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce. El verbo produce el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce. Y es incluso menos tonto, es menos tonto, cuando esta división él la determina en disyunción y deviene signo. Leo de nuevo la frase. Podemos incluso decir que el verbo, si los que la leyeron la ubicaron y no cometí errores, no voy a buscar el texto en castellano. Podemos decir incluso decir que el verbo se define por ser un significante no tan tonto, pues hace el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce, y es aún menos tonto cuando esta división la determina en disyunción y deviene signo. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el verbo no es tan tonto, pues hace el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce. Pues un tema. Uno encuentra esto y dice, ¿y esta de qué galera la sacó? ¿De qué galera sacó este tema del verbo? ¿Se entiende? Viene hablando de las causas, la causa lo lleva a una, que es la causa formal, esa dice, esto tiene que ver con la gramática pulsional, la gramática pulsional se arma en relación al verbo, y dice, y el verbo hace esto, el verbo indica la división del sujeto en el goce. El verbo indica la división del sujeto en el goce. Por eso no es tonto el verbo. Tontos
eran los adjetivos sustantivados. Esos eran tontos, re tontos. ¿Por qué? Porque creaban mundos, la libertad, la genitalidad, la madurez, todos ideales en la experiencia analítica. Me voy por ese lado del significante, si me voy por ese lado no capto ningún real. En cambio el verbo sí. Si me voy por el lado de los adjetivos sustantivados, voy por el lado de los entes, las entidades, el ser, la filosofía. Lo vamos a ver en el capítulo que viene. Toda forma del discurso del amo. No capto ningún real ahí. Ningún real. En cambio el verbo no es ningún gil. El verbo no es tonto, es menos tonto. Y si le viene signo de una disyunción, es menos que menos tonto. Esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo. A ver ¿qué quiere decir que el verbo indica la división del sujeto en el goce? Y para eso lo tuve que ir a buscar a otro lugar, porque no lo encontraba acá. Y lo fui a buscar en el seminario 17. Acá paro. Paro ¿por qué? Paro porque les quería comentar que hay algunas personas que intervienen en el seminario y que son personas que nos pueden dar, nos pueden aportar mucho de lo que trabajan. ¿Sí? Colegas, jóvenes colegas, a cierta edad casi todos los colegas son jóvenes colegas que están en vías de producir, work in progress, están en vías de producir ciertas cuestiones a los que los he invitado a participar acá. Lo pensé así, alguno de los miércoles que no tenemos, sea el primero, sea el tercero, en algún horario que no sea estrictamente el de la una, que están dos colegas amigos míos, Delfín Leguizamón, Hernán Vilargoenaga, ¿sí? Que son amigos que están los primeros y terceros miércoles, no a la una, pero supongamos 11:30. De 11:30 a 1, invitar algún joven colega que quiera hacer algún aporte. He hablado con un par, aceptaron, ¿sí? Aceptaron, así que como eso va a ser a periódico, porque no lo vamos a poner el primer miércoles, y el primer miércoles no hay quien haya querido aportar algo, va a ser a periódico, pero va a estar y están invitados, ¿sí? Yo voy a presenciar eso como un participante, no es una clase mía ni nada por el estilo. Es más, es muy probable de que eso de lo que aporten verdaderamente me den la ocasión a aprender y a sacar cosas de eso. ¿Okay? Entonces están ya formalmente invitados, después le vamos a poner una fecha. Me fui a buscar por qué el verbo indica la división del sujeto en el goce, y uno de los mejores lugares donde lo encontré trabajado es en el seminario 17. Por eso la cadena asociativa me llevó a Delfín y a Hernán, porque con ellos he trabajado el seminario 17 en años anteriores. ¿Sí? Entonces quería trabajar con ustedes el punto 4 de la clase 4. El punto 4 de la clase 4 del seminario 17, que me parece que era verdad hermana de goce. ¿Sí? Y es una parte donde Lacan da algo que me parece que nos sirve como ejemplo de todo esto, porque es un ejemplo princeps, que es ein Kind wird geschlagen. ¿Sí? Se pega un niño es pegado. Un niño es golpeado. ¿Sí? Ya implica una operación. Ponerse a trabajar la estructura gramatical que articula,
que sostiene un fantasma como el fantasma reducido a esta proposición. Un niño es golpeado. Ustedes saben que este era un fantasma que Freud había encontrado como una fantasía que acompañaba el onanismo femenino. ¿Sí? Personas que, digamos, se masturban. ¿Y qué piensa usted? ¿Cuál es el fantasma que se articula, se suelda, por usar la palabra freudiana, el fantasma que encuentra soldadura con el placer de órgano? Ein Kind wird geschlagen. Un niño es pegado. ¿Sí? Hay como una operación freudiana ahí de agarrar ese fantasma que nos da todas las imágenes del fantasma y agarrar y extraer la estructura gramatical. Ya es un laburo. Hacer de esa frase una proposición y hacer de esa proposición estudiarla en términos gramaticales. Eso es lo que hace Lacan en el punto 4 de la clase 4 del seminario 17. Reduce un fantasma a una proposición, extrae la estructura gramatical de la proposición y nos dice que es una frase que ilustra muy bien, que ilustra de manera paradigmática la división del sujeto frente al goce. Entonces yo lo que les propongo es pensar, un niño es pegado, pero pensar que esto se puede dar con otro contenido. No importa, abramos nuestra mente y digamos, se puede dar en otro contenido, pero me interesa marcar algunas cuestiones de este fantasma. Sobre todo teniendo la lupa del lado del verbo. Si es que, como usted dice, señor Lacan, el verbo indica la división del sujeto en el goce. Y lo que encontramos en el seminario 17 es que Lacan toma esta frase y resalta el verbo ver. Ein Kind wird geschlagen. Ver es un participio del verbo werden, alemán, que es un participio que se usa como auxiliar para hacer la voz pasiva. ¿Sí? Este verbo, el verbo werden, es un verbo que es devenir, advenir. Es como si yo tradujese literalmente esa frase, diría, un niño adviene pegado. ¿Sí? Porque este werden en alemán es lo mismo que nosotros usamos, cumple la misma función que nosotros usamos con el verbo ser. ¿Sí? Un niño es golpeado. En la voz pasiva se usa con un participio que es un participio que viene del verbo ser. ¿Sí? La manzana es comida. Ejemplos de gramática de cuando yo estudiaba. Yo como una manzana. Yo como una manzana, la manzana es comida por mí. Formo la voz pasiva con el verbo ser. Bueno, los alemanes con el werden. ¿Sí? Ahora bien, paremos ahí. El verbo, en esa voz pasiva, introduce un lugar otro. Un niño es pegado. Introduce un lugar otro. Ese lugar otro que aparece en la frase. Cuando uno dice, se pega a un niño. ¿Quién pega a un niño? Pegan a un niño. ¿Quiénes pegan a un niño? Un niño es pegado. ¿Quién le pega a este niño? ¿Se entiende? Esa voz pasiva introduce un agente innombrado, tácito, anónimo, que es una figura de goce. Es una figura de goce bajo la modalidad del que pega. No imaginemos, un niño es pegado, quiere decir que como metió los dedos en el enchufe, el papá le metió la mano, le pegó en la mano para articular ese deseo a la ley de no sé qué cosa. No. Pensemos una figura de goce,
un niño es pegado, ¿no? Pensémoslo como una figura de goce. Una figura de goce que ¿quién la hace existir? La hace existir la voz pasiva del verbo. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, desde que estamos en cuarentena, hay cosas que la gente hace en la casa que antes no hacía. Yo soy particularmente sensible a este tipo de construcciones gramaticales cuando dicen, che, hay que llamar a Fivertel. Y uno dice, hay que llamar, quiere decir, llama a Fivertel. Hay como cierto carácter, ¿viste? Hay expresiones que hacen existir lugar. Hay que sacar la basura, hay que pagar qué sé yo, hay que pagar, quiere decir, che, hacete cargo, anda a pagar. Y uno diría, no, pero yo dije, hay que. Imaginemos así, como es pegado, Vergeslagen. Crea alguien, crea un agente tácito, un agente innombrado, ¿sí? Anónimo, ¿sí? De tal manera que lo que hace Lacan ahí, trabajando en Kindbergeslagen, es marcar una división del sujeto a nivel significante. Dice, ahí podemos marcar una división del sujeto a nivel significante. ¿Cómo la entendés? Y la entiendo porque está el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. El sujeto de la enunciación es el fantaseador, el que se está masturbando, ¿eh? El que sostiene, el que promueve ese un niño es pegado, ¿sí? Pero ese sujeto está en el fantasma como el niño. De tal manera que para Lacan hay una división a nivel significante, una división subjetiva a nivel significante, sostenida en esta mecánica de enunciación y enunciado, que separa al niño que es pegado del que lo enuncia, que es el fantaseador, ¿sí? Pero además, y es lo más importante, punto suspensivo, vuelvo a lo anterior, para nosotros esta es una división subjetiva, esta que marca a nivel significante, que es una división subjetiva irremontable. ¿Sí? Una cosa es el enunciado y otra cosa es la enunciación, y ahí no hay paz posible. Yo le toco el timbre a alguien y alguien me responde, ¿quién es? Entonces yo digo yo, y alguien me dice, ¿quién? Yo. La primera persona del singular, la primera persona del singular, no, yo, Roberto. Ah, Roberto, un nombre propio de un nombre propio utilizado en la lengua española que viene del alemán. No, boludo, Roberto, yo de acá. Nunca la enunciación alcanza el enunciado, nunca a nivel del enunciado podés ubicar la enunciación, nunca. Es una manera de ubicar la división subjetiva. ¿En qué plano? En el plano del significante. ¿Sí? Entonces Lacan dice, ahí hay una división subjetiva, pero hay otra que es la división subjetiva ante el goce. La división subjetiva ante el goce. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la frase, si nos paramos un poco en este fantasma, es como si el sujeto recibiese su propio mensaje en forma invertida. El sujeto recibe su propio goce bajo la forma del goce de ese agente. Alguien, insisto con este punto, alguien se está masturbando con esta fantasía y eso
que concierne al goce del cuerpo, que concierne al goce del propio cuerpo, está puesto en la fantasía como un goce de otro. Es el padre que pega, es él el que goza de eso. ¿Sí? Recibe su propio goce bajo la forma del goce del otro. El agente, ese lugar otro, ese agente anónimo, Lacan lo llama ya en ese seminario el goce del otro. Insisto en este punto. O abundo, no insisto, abundo con este punto. Alguien podría fantasear el ejemplo que podría haber dado Freud, el ejemplo que podría haber sacado Lacan es, che, le pego a una niña, o le hago no sé quién a una niña, ¿ok? Bien en voz activa. Lacan diría, sí, pero esto no me da el buen ejemplo de lo que es el goce en la neurosis. Porque el goce en la neurosis es poner en el lugar del agente del goce, no yo, sino a otro. El goce me viene de afuera. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las fantasías histéricas, o más bien de la teoría, de las primeras teorías freudianas, donde el goce estaba puesto en el papá, en el tío y en todo lo que andaban tocándole la cachuchita a las chicas. Se entiende que es la misma lógica. En la neurosis, el advenimiento al goce se da por las vías de que se trata del goce del otro. Es mi tío que me tocaba. Y Freud tardó mucho tiempo en agarrar y decir, bueno, todos los padres, todos los tíos son degenerados, o acá hay una manera de advenir, uso el verbo alemán, de advenir al goce por las vías del goce del otro. Es como si yo, crease un agente que es el que me hace. Y me puedo conectar con el goce de esa forma. No por nada se ponía ahí al padre y al tío, ¿no? Así se estructura el fantasma para cada quien. Idea lacaniana. Para cada quien, y cuando digo para cada quien no digo esas mujeres que se masturbaban. Así se estructura el fantasma para cada quien. Se recibe el propio mensaje en forma impartida. Esto es, se recibe el propio goce bajo la forma del goce del otro. Vuelvo. Y todo esto lo grafica el verbo. O sea, hay algo en el verbo. Es como si Lacan dijese, sí, yo ya vengo, en mi lingüistería vengo laburando todas estas cosas de los adjetivos sustantivados y todo esto es tontería. Pero hay algo que no, hay algo que agarra un real. ¿Y cómo lo agarra? A través del verbo. En la medida en que el verbo indica la división del sujeto en el goce. ¿Sí? Se recibe el propio mensaje en forma invertida, el propio goce bajo la forma del goce del otro. Y en este sentido, yo les ampliaría un poco el concepto y los invitaría, pues son suposiciones todas para leer una frasecita y no decir, me quedo con que no entendí nada, que se recibe el propio goce bajo la forma del goce del otro, pongamos el otro como otro agente, como el padre que pega, como el tío que toca, como el familiar que manosea, como el familiar que manosea, pero pensemos también el goce del otro como el goce del cuerpo en tanto otro. Estoy dando un pasito más. Estoy hablando del cuerpo en tanto otro.
Estoy hablando de Juanito, cuando en Juanito surge el pene real. Estoy hablando de los nenes y las nenas, de les nenes. Estoy hablando de les nenes, cuando hay un advenimiento de lo que Freud llamaba el pene real, no importa, lo podemos poner en un pito, en un clítoris, pónganlo lo que ustedes quieran. Pero eso, cuando surge, es hetero. Eso no viene de adentro, eso viene de afuera. Es una afuera muy especial porque es una afuera que está en el interior o un interior que está afuera, y ya estoy discutiendo con Fred acá por la extimidad del objeto A, pero se trata de eso, del cuerpo como otro. No es por nada que los niños, cuando eso adviene, empiezan con pesadillas. Es algo a manejar, es más, la masturbación freudianamente es un intento de manejo de esa cantidad QN de energía que no se puede ligar. Entonces trato de toquetearme y toquetearme para tratar de ligar eso hétero que cuando viene me angustia, me produce pesadillas, que es un sueño de angustia, eso que me viene de afuera. Insisto, uno lo puede pensar en términos energéticos, uno lo puede pensar en la historia del psicoanálisis cuando Freud tardó lo que tardó para pensar de la teoría del trauma a que la sexualidad misma es traumática. La sexualidad misma, no hace falta en los tíos, no hace falta, pero si viene, te viene de afuera, te viene de un lugar otro. Y esto la voz pasiva lo inscribe como no lo inscribe ninguna otra voz. ¿Sí? En el lugar de la gente, que al principio es anónimo, en un segundo momento, Lacan, que viene trabajando, pegan a un niño, en un segundo momento adviene la imagen del padre. Es como si uno dijese, como no sé qué es eso, como no sé qué es eso otro, tan angustiante que me viene de afuera, tengo que imaginarlo de alguna manera. Y ahí se sitúa al padre como padre gozador. Ahora alguien podría decir, che, pero es el padre. No, es el goce del propio cuerpo. Ah, pero es el goce del propio cuerpo, pero la neurosis lo hace existir ahí afuera. Bueno, hay una división del sujeto en el goce. Bien, vamos por la frasecita. Le passage produce el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce. Es en este giro a la voz pasiva, en este giro a la voz pasiva, que se produce la propia división del sujeto en el goce. De esto se trata en la primera fase de la constitución del fantasma. El padre pega al niño. Se ponen a asociar, el padre pega al niño. Hay una que no se recuerda, que es, me pega el padre y gozo con eso. Eso sería algo que a la neurosis le es inaccesible. Que ese goce de allá afuera es el del propio cuerpo. ¿No? La neurosis es eso, inventar un tío, un padre, un agente a eso. ¿Sí? ¿Por qué el fantasma tiene que engendrar un agente? Porque el fantaseador podría experimentar goce y punto. Le pego a una nena. En fin, pongan el que ustedes quieran. Necesita armarse un fantasma en el que un agente sustituye, ocupa el lugar del propio sujeto. ¿Sí? Un goce del cuerpo. No hay otro goce a considerar que el del cuerpo, pero puesto en el otro. ¿Sí? Ya en ese seminario, yo les cité el punto 4 de la clase 4, Lacan diferencia enormemente esto de lo que es el goce fálico, que yo acá lo he presentado ya en clases anteriores. ¿Sí? Ese goce del 1, 1, 1, 1, 1. Es
decir, no se accede al goce del otro como goce propio. Que haya que inventar un agente exterior, un otro gozador, a noticia de que el cuerpo puede presentarnos en una relación, puede presentársenos en una relación de absoluta exterioridad y otredad. Algo del goce del cuerpo es insoportable, es insoportablemente traumático. Ni más ni menos que esto lo sacamos a través del verbo en su voz pasiva. Es decir, el goce, lo digo de diferentes maneras, pero para ponernos de acuerdo con esto. El goce es el goce del propio cuerpo, pero se estructura cumpliendo una inversión. El propio goce viene bajo la forma del goce del otro. Y el fantasma, que es una especie de filtro de ese insoportable goce del otro, del cuerpo como otro. ¿Eh? Vuelvo a la frase. Podemos decir que el verbo se define por ser un significante no tan tonto, salteo, que hace el pasaje de un sujeto a su propia división en el goce. Y es menos tonto cuando esta división la determina en disyunción y deviene un signo. Les propongo una clave de lectura. Como yo no sé qué va a decir Lacan en las clases que viene, tengo que tratar de proponerme una clave de lectura para mí y una clave de lectura para ustedes. A ver, la seguimos, a ver si se sostiene o no se sostiene. En los desarrollos que yo les hice, podemos hablar de la división del sujeto por el goce. El goce me divide, pero es el goce del cuerpo. No hay otro goce que ese goce del cuerpo que produce en mí un efecto de división. Un sujeto dividido por el goce. Ejemplos claros, Juanito. Ejemplos claros, los síntomas que Freud encontraba en los primeros sujetos histéricos con los que trabajaba. ¿Sí? Eso es causa. Eso está en la base causal de los síntomas. Eso es susceptible de ser reconducido de tal manera que yo diga, el goce no es el goce del otro, el goce es el goce del uno. Es algo que yo puedo subjetivar como propio. Subjetivarlo como propio me sacaría de la neurosis. Subjetivarlo como propio, ya no ponerlo en el lugar del otro, hacer el camino que en la fórmula del fantasma va de ese barrado a hacer ese caminito, decir esto no es del otro, esto soy yo. Les propongo la idea de que lo que Lacan llama el goce del otro, a la altura del seminario 17, es algo a entender como que no es sino del cuerpo, porque de otra cosa no se goza, pero lo puedo subjetivar como propio. Después veremos si eso tiene que ver con el goce fálico, con un goce más ligado a lo pulsional, y con las articulaciones susceptibles de hacer entre la pulsión y el goce fálico. Pero es un goce que puedo subjetivar como propio. Lo digo rapidito, no vayan ustedes a creer
que no hay articulaciones entre lo pulsional y lo fálico de muy diferente tipo. Yo puedo agarrar y comerme, siempre digo los mismos ejemplos y los mismos chistes. Me como un garoto, me como un bombón. Bueno, efectivamente hay algo del oral ahí. Ahora, si me como dos, bueno, hay algo del oral. Pues si me como 16, hay algo que marca una repetición que no viene de la pulsión, viene de otro lado. Y la pulsión deviene compulsión. Y si deviene compulsión es que hay algo de la lógica del uno que se repite, que se repite, que se repite y que toma la pulsión. ¿Se entiende? Cuando yo digo es un goce del cuerpo y no se goza sino del cuerpo, sí, pero hay un nivel donde uno eso lo puede, como salida de la neurosis, subjetivar como propio y hacer lo que sería el goce del uno, y es más, identificarse a eso y decir soy eso. Eso es lo más real de mí. Gracias, verbo, que me has permitido hacer una especie de pasaje de la voz pasiva a la voz activa, y me has ayudado a aprehender un real que de otra manera, con los adjetivos sustantivados, no hubiese podido agarrar. ¿Sí? Una manera diferente de pensar esto es pensar lo que acá presenta como el goce del otro, como algo no susceptible a ser reconducido al uno. Ya no hablo de una división, porque una división, aunque parezca mentira, puede tener elementos comunes. Vamos a dividir nuestros bienes, le dice ella a él, nos vamos a separar. Bueno, vos te llevas esto, yo me llevo esto, pero quedan los hijos, no lo podemos serruchar. Una división puede tener elementos comunes. Una división entre el falo y la pulsión, entre el goce del otro ligado a la pulsión y el goce fálico, puede tener elementos comunes. Y la lógica del goce fálico, tomar algo del orden de la pulsión. Yo les propongo pensar en la línea de lo que venimos pensando, y a diferencia del seminario 17, 3 años después, del goce del otro como algo que simboliza el cuerpo del otro y no es susceptible de reconducirlo al uno. Ya no hablaría de la división. Diría, esa división se transformó en disyunción. Última parte de la frase. Es menos tonto cuando esta división la determina en disjunción, en disyunción. Una disyunción implica en lógica que en la intersección entre dos conjuntos, en la intersección, en el medio de la relación entre dos conjuntos, hay el conjunto vacío. Ahí no hay negocio, no hay elemento común. Pensar el goce del otro, esto que lo ha llamado acá de el goce no todo, porque todavía estamos en la clase 12, uno dice hace 3 años, que sí, estamos 3 años, pero lo viene presentando. De hecho, yo a esta altura no sabría decirles qué es el goce del otro. Parece que el cuerpo del otro lo simboliza, pero hay una manera, el uno no lo alcanza. ¿Sí? Hay una disyunción a nivel del goce. No solamente que un sujeto está dividido por el goce, sino que en el goce hay una división. Son hipótesis de lectura que les quiero transmitir. En el goce mismo hay una disyunción. Con 0 posibilidad de que se logre un elemento común. Y eso
puede convertirse en un signo. Leo de nuevo la última parte de la frase. El verbo no es tan tonto porque produce el pasaje de un sujeto a su propia división. Es menos tonto cuando esta división la determina como disjunción y deviene signo. Que esa disyunción, que esa división en el goce, haciendo existir más allá del goce del uno fálico, más allá del goce fálico, otra dimensión de goce de la que decimos, no sé, goce no todo, goce suplementario, goce femenino, todo, ponele los nombres que vos quieras. Pero hay un conjunto vacío entre uno y otro, es decir, no hay manera de captarlo, no hay manera de agarrarlo al goce del otro. Y esto puede devenir signo. Les proponía pensar lo vamos a decir después. Les proponía pensar que algo opere, que un síntoma en alguien, más allá de las determinaciones significantes, más allá de las identificaciones, más allá de los rasgos identificatorios, más allá de la tela, estofa edípica que puede ubicarse en un síntoma, más allá de lo reprimido, más allá de del beneficio primario de la pulsión, más allá que un síntoma devenga signo de que un goce no puede alcanzar al otro, que un síntoma devenga signo de la ausencia de relación sexual. ¿Sí? Se los quería proponer como hipótesis, porque acá no habló de síntoma, pero está hablando de una disyunción y que esa disyunción hace signo. ¿De qué Freud estoy hablando? Porque alguien puede decir, esto es un mambo 1430. Hay un Freud que te dice, hay un deseo reprimido. Y este deseo reprimido es incestuoso y es sexual. ¿Sí? Y todo un psicoanálisis lo podemos armar en relación a que todos los síntomas que alguien tiene o que puede tener tienen que ver con ese deseo reprimido, incestuoso y sexual. Y que los síntomas no sean sino retornos de ese deseo reprimido de origen sexual. Esta es una manera de entenderlo. Una manera diferente de entenderlo es ese Freud que en la escisión del yo, en el proceso defensivo, o en esos textos, que ahora me acuerdo un solo nombre, el de la más generalizada degradación de la vida erótica, dice, hay algo en la naturaleza de la pulsión que parece estar hecha para estar condenada a su propio fracaso. Hay algo acá que no anda en la pulsión misma. No es que el padre, no es que lo reprimieron, no es que hay algo en lo real mismo que no anda. Y pensar la posibilidad de que el síntoma que se pueda montar sobre eso no sea sino signo, de que la satisfacción no está en los planes del universo para nosotros. Lo digo freudianamente, de que la pulsión fue mal hecha. No tiene que ver ni con las prohibiciones, ni con las represiones, ni con el padre, ni con la madre, ni con tres cosas de esas. Tiene que ver con algo que no anda. Y ese algo que no anda es lo que vamos a ir trabajando cada vez con un poco más de precisión, que tiene que ver con il n'y a pas de rapport sexual. No hay relación sexual. Bien, dejo acá, les pido disculpas si estuve un poco
soy una bola de salbutamol, ¿cómo que se llama? El otro, cafeaspirina, no sé, paracetamol, salbutamol, y pudo haber salido la cosa un poco así. Dejo el lugar a las preguntas, intervenciones que me puedan hacer, pedidos de aclaraciones o correcciones. Veo que hay gente, Maricel, que bueno, no sé, 14:09, hace media hora, Maricel dijo la fantasía primordial de seducción freudiana. Perfecto, Maricel. Evidentemente, antes de que yo lo haya dicho, supongo ya te ibas ubicando que iba por ese lado. ¿Sí? Es una cuestión, si ustedes quieren, de matices, de pensar que puede haber arreglo, ¿sí? De que puede haber arreglo, que puede haber encuentro. Eso otro se puede hacer, eso del uno, eso de uno, que uno se pueda reconciliar con la idea que no hay otro goce que el del cuerpo, y una idea un poco más, una idea más abismal, una idea abismal que tiene que ver con que a eso no se accede. Que a eso no se accede. Lacan lo viene trabajando, pasa que eso iba a ser de lo que iba a hablar hoy, de las maneras en que nos viene presentando el hecho de que al goce del otro no lo alcanzás, al goce del otro simbolizado por el cuerpo del otro no lo alcanzás, que topás una y otra vez con el amuro, que topás una y otra vez con la zona erógena, la propia, o la del otro, pero la boca del otro no es más que una extensión de la tuya. Por eso uno habla de extimidad ahí, donde ubico eso, en mi acercamiento hacia el otro, jamás lograré captar ese goce del otro, sino que tropezaré con el muro del objeto A y nada ubicaré más allá del placer del propio cuerpo, en mis manos, en mi boca o en donde fuera que sea. Al otro no se lo alcanza. Lo dice de manera preciosa, pero para hablar de coger, vamos a hablar de coger la vez que viene. Vamos a dejar la catrera para la vez que viene, así nos entretenemos un rato con coger. El fantasma como filtro. Bueno, sí, el fantasma es un filtro. El fantasma es un filtro. Te respondo como respondió Maricel. Nosotros tenemos un fantasma. ¿Cuál fantasma? Y bueno, mi tío me hacía jugar al caballito y me metía bien metido en el zapato entre las piernas. Es un degenerado el tío es un degenerado. Entonces eso funciona como un fantasma. Funciona como un fantasma con un agente que el tío degenerado toca a la niña. ¿Sí? Es una creación subjetiva, presentada como defensa a lo inasimilable, traumático de lo sexual. Se me fue el nombre de quien lo preguntó. El fantasma, la fantasía, la realidad psíquica, yo estoy hablando de eso en la neurosis, porque en la perversión tiene otro estatuto. En la neurosis siempre Lacan lo pensó como una defensa. ¿Sí?
como una defensa del deseo del otro, como una defensa del goce del otro, ¿sí? Y cuando digo defensa del deseo del otro y el goce del otro, pónganlo como el otro ahí afuera o pónganlo en el propio cuerpo al otro, ¿sí? Pongan un otro ahí afuera, no importa, ¿qué me quiere? Y el fantasma me va a decir que me quiere. Quiere esto. Bueno, ya velo, una cosa innombrable que es el deseo del otro, convirtiéndolo en una demanda. El otro me quiere para esto. ¿Qué me quiere el otro? Ya lo reduzco a la demanda. Y me defiendo de eso. ¿Sí? Lo mismo para la cuestión del goce del otro. Genero un agente, eso está ahí afuera, no es mi cuerpo, no soy yo. ¿Qué tengo que ver con esto? No tengo absolutamente nada que ver. No era yo quien iba corriendo cuando veía a mi tío, porque ya iba ahí, porque eso había pasado. Y ese es el paso de la teoría traumática a la teoría de la fantasía. Y la fantasía es eso, un filtro que te permite hacer con eso traumático, con eso que se encuentra en la excedencia, ¿sí? En ese sentido, lo decía. A ver, veo. Becky Hernández. La clase de hoy me llevó a una clase del seminario 7 cuando trabaja la diferencia entre Diezaj y Dasdin. Y dice que Saj es la palabra de la cosa, quizá no tenga tanto que ver, pero tuvo para mí esa resonancia. Pues tiene todo que ver. Pues tiene todo que ver. ¿Sí? Yo les presentaba. Yo hice un pequeño movimiento, ¿no?, de presentar lo otro, ¿sí? Diezaj y Dasdin son maneras en alemán de decir la cosa, ¿sí? Pero una es representación. Y en tanto representación puede ser ligada con otras representaciones en un manto neuronal o cadena de representaciones. ¿Sí? Eso tiene una representación, eso implica ya una elaboración. Eso implica la idea de un campo de representaciones cuya función es distribuir una cantidad. Eso es el campo freudiano, eso es el manto neuronal del seminario 7. ¿Sí? Eso es un campo de representaciones donde vos le pones una carga energética y la red eléctrica, si es lo suficientemente grande, la distribuye. ¿Sí? De tal manera que uno puede tener representaciones ahí adentro y se implica un plano. Todo ese plano se recorta sobre el fondo de una especie de agujero, que es algo que ahí no entra. Y el último camino que tenemos hacia eso es la pulsión. La pulsión articula algo de Diezaj, pero apunta a algo que no tiene representación, que es Dasdin. Son otras maneras de decir de Lacan, que lo va diciendo años antes, pero está hablando de lo mismo. Está hablando de lo que Maricel preguntaba, creo, o respondía Maricel con la fantasía y los dispositivos de creación subjetiva para hacer con el goce. ¿Sí? Esto es todo una primer parte. Yo decía, ahora les propongo otra. Ese goce del otro es de verdad del otro. No hay manera de acceder a eso. Si es que existe. Porque alguien puede decir, no, es en el goce del otro, el cuerpo que lo simboliza, para mí es goce fálico y no jodamos más, no hay otra cosa. Bueno, entonces nos quedamos en la primera teoría freudiana. Asumo yo todo este goce del otro, ahora lo paso al campo del uno. Es todo goce del uno. Y la apuesta, agarrar y decir, ahí hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. Bien, cosa no tengo nada que ver, tuvo esa resonancia. María López pensaba en un paciente adulto cuyo síntoma fóbico es el temor a ser pegado por un hombre en la calle. Bien. No sé qué pensabas, o no sé qué te hizo pensar eso. Lo que sí te podría decir respecto de este aporte clínico es que eso es fantasma. Eso ya visto de una manera, uno dice, bueno,
Hay que curarlo de eso, hay que curarlo del miedo de que alguien le pegue que le pegue en la calle. Yo también a veces tengo ese miedo, sobre todo cuando manejo, tengo miedo que me peguen en la calle. Pero uno lo puede pensar, como de muchas maneras. Una manera de pensarlo es darle un texto, darle una pantalla, darle un fantasma, y ya en ese sentido, por más que aparezca como una idea, que es un síntoma para él, ¿sí? Pensarlo como que tiene cierta dimensión de solución. Poder crear ahí un fantasma es poder filtrar algo que de otra manera se presenta clínicamente de diferentes maneras, incluso la psicosomática, digamos, ciertas cuestiones en el cuerpo que anotician de que alguien no puede crear un fantasma para después decir, ese goce está puesto ahí. Bien, no sé si te respondí. Bien, si no hay más preguntas, podemos dejar acá y retomamos en 14 días, si es que un par de colegas con quien ya hablé, no nos presentan algo antes. Bien, espero que estén bien y tengan buen fin de semana.